Hola, somos del grupo 321 y vamos a presentar sobre el síndrome de Pompe. El equipo está conformado por Borboa Valdovinos Alexa, García Ruiz Mayra, Rodríguez Altamirano Carolina, Palmer Cepeda Jonathan y Payán Rodríguez Elia Clarisa. Para comenzar, ¿qué es el síndrome de Pompe? El síndrome de Pompe, también llamado glucogenosis tipo 2, es una enfermedad genética causada por la deficiencia de la enzima alfa-glucosidasa ácida, lo cual provoca la acumulación de glucógeno en diferentes tejidos como corazón, hígado y músculo liso, teniendo como consecuencia insuficiencia cardíaca, motora y respiratoria. El síndrome de Pompe fue descrito en 1932 por el patólogo holandés Johannes Pompe en una niña de 7 meses de edad con grave debilidad muscular cuya autopsia mostró una gran acumulación de glucógeno en tejidos corporales como el hígado, corazón y otros. Años más tarde, en 1979, se descubrió que la acumulación de glucógeno se debía a la deficiencia de la enzima maltasa ácida en los lisosomas. Ahora, ¿qué es el glucógeno? El glucógeno es un polímero formado por cadenas de glucosa muy ramificadas y funciona como reserva de energía. Tiene diversos almacenamientos, principalmente en el hígado y el músculo esquelético. El músculo esquelético es uno de los principales reservorios de glucógeno y el glucógeno muscular es exclusivo de dicho tejido para realizar el control metabólico en las células musculares. En el hígado también se encuentra en gran medida y tiene la capacidad de enviar glucosa a la sangre y regular la glucemia. Y en el cerebro, riñones y sangre se puede encontrar en menor cantidad. Estructura. Como ya había mencionado, se forma de cadenas de glucosa de aproximadamente 12 a 18 unidades. Una sola molécula de glucógeno puede tener más de 120.000 moléculas de glucosa y las ramas de estas se encuentran unidas por enlaces glucosídicos 1,4 y uno de los extremos de la cadena se une a la siguiente mediante un enlace alfa 1,6 glucosídico. Funciones. En el caso del glucógeno muscular, este funciona como combustible de reserva que se utiliza en la contracción muscular y no tiene más funciones porque al no tener glucosa 6-fosfatasa no puede abandonar el músculo para realizar otra acción. En cambio, el glucógeno hepático es más útil en nuestro cuerpo. Mantiene la glucosa en sangre y se utiliza como combustible para cualquier tejido. Pero a pesar de tener varias funciones, su acumulación excesiva puede traer graves consecuencias. Ahora, el lisosoma. Este es un organelo que se encarga de romper moléculas como el glucógeno, y esta será la estructura afectada en el síndrome de Pompe al no contener suficiente enzima alfa-glucosidasa ácida para poder degradar el glucógeno. Causas de la enfermedad de Pompe. La enfermedad de Pompe se hereda de forma autosómica recesiva, es decir, para que ésta aparezca en los hijos, ambos padres deben de ser portadores, aunque normalmente ninguno de los padres tiene síntomas o signos de la enfermedad. Cada hijo que tenga la pareja tendrá un 25% de posibilidades de presentar la enfermedad, un 25% de posibilidades de no ser portador ni presentar la enfermedad y un 50% de posibilidades de únicamente ser portador, es decir, no tener los síntomas. ¿Qué es la alfa-glucosidasa ácida? Como ya se mencionó, esta enzima es la que se encuentra en escasez en el síndrome de Pompe. Su función original es la de hidrolizar y romper el glucógeno, produciendo la glucosa dentro del lisosoma celular, es decir, la produce en un medio ácido y por eso se llama alfa-glucosidasa ácida. La biosíntesis de la alfa-glucosidasa ácida es la siguiente. Primero, la enzima se sintetiza en el retículo endoplásmico rugoso. En este orgánulo es fosforilada con restos de manosa 6-fosfato, mecanismo que permite que la enzima sea reconocida por receptores de manosa 6-fosfato. En el siguiente paso, la enzima es capturada por los receptores de manosa 6-fosfato, junto con otro tipo de enzimas lisosomales, y dejan el aparato de Golgi en vesículas, las cuales van a transmitir su contenido en los endosomas tempranos y los tardíos. Una vez que llegan a los endosomas tardíos, los complejos formados de receptor de enzima se tienen que disociar debido al bajo pH en las vesículas, y la enzima se va a enviar al lisosoma, mientras que los receptores se van a reciclar para la siguiente clasificación. En el camino hacia los lisosomas, la enzima sufre grandes cambios posttraduccionales, los cuales se encargan de aumentar su actividad. ¿Por qué se produce la enfermedad de Pompe? Como ya se mencionó, la enfermedad de Pompe ocurre debido a la deficiencia de la enzima alfa-glucosidasa ácida, y esta deficiencia ocurre por una mutación en el gen GAA, la cual puede ser homocigótica
o heterocigótica compuesta. Esta última clasificación es la más común y significa que hay dos alelos mutados diferentes en un mismo locus, uno en cada cromosoma. El gen GAA se sitúa en el brazo largo del cromosoma 17 y se han identificado más de 200 mutaciones en él, todas responsables de la enfermedad de Pompe. Muchas de estas mutaciones lo que hacen es cambiar uno de los aminoácidos en la secuencia de la enzima, mientras que otras insertan o eliminan nucleótidos en el gen. El 75% de todas las mutaciones en la secuencia son patógenos, lo cual puede afectar el mecanismo de corte y empalme de los exones, la estabilidad del ARN mensajero y la biosíntesis de la proteína, ocasionando que la enzima no actúe adecuadamente. Esto es lo que finalmente provoca una acumulación de glucógeno en los lisosomas, porque el glucógeno que llega a ellos procedente del citoplasma celular no puede ser hidrolizado a glucosa correctamente. Esto ocasiona que los lisosomas se agranden y se fusionen entre sí, interfiriendo en la estructura de la fibra muscular. Además, también se acumula material de desecho rodeado de membranas y mitocondrias aberrantes, por lo que se cree que la autofagia también está alterada en esta enfermedad. Tenemos 3 inicios para el síndrome de Pompe. El primer inicio es el inicio infantil, el segundo es denominado como inicio infantil no clásico y el tercero es el inicio tardío. Para el inicio infantil tenemos 4 categorías, que es la neuromuscular, la respiratoria, la cardíaca y la gastrointestinal. Para la primera categoría, que es la neuromuscular, tenemos manifestaciones como la debilidad progresiva, que se presenta entre los 0 y los 4 meses, y presentan hipotonía con arreflexia, que lo conocemos también como hipo. También presentan debilidad en los músculos de la cara y de las extremidades. Se afectan los músculos de las extremidades y esta dificultad para moverlos va a causar deformidad y o retracciones articulares. También van a presentar debilidad de la musculatura orolingual y pues por lo mismo van a afectar las funciones deglutoria y respiratoria. Asimismo se afectan los músculos flexores del cuello y pues esto va a provocar que se les haga difícil levantar la cabeza o mover el cuello. Para la segunda categoría, que es la respiratoria, el síntoma que mayormente se presenta es la insuficiencia respiratoria, donde al igual que en la primera categoría presentan debilidad de los músculos respiratorios y esto va a alterar lo que es el mecanismo de la tos, lo que va a llevar a infecciones respiratorias de las vías y a neumonías. También presentan lo que es el trastorno respiratorio del sueño o trastorno del sueño, que se manifiesta con síntomas como irritabilidad, ronquidos, apneas o letargia. Pacientes con este síndrome llegan a requerir ventilación asistida alrededor de los 9 años. En cuanto a la manifestación cardíaca, esta solo se presenta en un 10% de los casos y llegan a presentar hipertrofia ventricular, obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo, que va a llevar a una miocardiopatía dilatada con insuficiencia terminal. También la fracción de eyección va a caer después de los 5 meses y llegan a presentar arritmias graves, perfusión coronaria, isquemia y riesgo de muerte súbita. Para la última manifestación del inicio infantil tenemos la gastro y nutricionales, que esta se presenta en los lactantes, es la hipotonía facial, la macroglosia y la debilidad motora. Este conjunto va a causar la dificultad para succionar, que va a provocar un crecimiento más lento y la ganancia de peso. La debilidad muscular va a provocar disfagia, reflujo gastroesofágico, gastroparesia y estreñimiento. También en pacientes que presenten esta manifestación pueden tener hepatomegalia y esplenomegalia. Para las manifestaciones del inicio infantil no clásica tenemos síntomas como en la manifestación pasada, que es la debilidad muscular progresiva, así como un retraso en el desarrollo de las habilidades motoras o de acciones como darse la vuelta o pararse. No en todos los casos
se presenta cardiomegalia y esta cardiomegalia puede provocar la insuficiencia cardíaca. Esta manifestación cardíaca es un poco más lenta, su progresión es lenta. Además de insuficiencia cardíaca, también pueden presentar insuficiencia pulmonar, la debilidad muscular progresiva que se mencionó al principio, también se relaciona a los problemas respiratorios. La clínica de Cleveland dice que estas manifestaciones son un poco menos graves comparadas a las manifestaciones que observamos en el inicio infantil. Estas manifestaciones coinciden con las manifestaciones de inicio infantil y de inicio infantil no clásica. Tenemos igualmente la debilidad muscular, como mencionamos en el inicio infantil, de las extremidades. De igual manera se les dificulta pararse o sentarse, subir escaleras, acciones que realizamos día a día. Como en el inicio infantil, estos pacientes también pueden presentar escoliosis porque la debilidad muscular es progresiva y afecta a los músculos de la columna, entonces puede provocar una curvatura normal y va a llevar a lo que es el fallo respiratorio. Este fallo llega a ser progresivo y puede ser la primera causa de mortalidad de estos pacientes. Asimismo, llegan a necesitar ventilación asistida. Hay quienes necesitan de sillas de ruedas. Quienes no necesitan de sillas de ruedas puede que lleguen a presentar fatiga o cansancio. También se relaciona esta manifestación a complicaciones como los aneurismas intracraneales o una atrofia muscular que pueda llegar a una paresia. En la enfermedad de Pompe sintomática es vital realizar un diagnóstico precoz, ya que se trata de una de las pocas enfermedades musculares en que puede modificarse su evolución natural. Entonces, por la variabilidad de la presentación de la enfermedad, existe un protocolo diagnóstico ante la sospecha de esta enfermedad. Esta va a incluir la evaluación clínica, la escala de MRC que permite estudiar la fuerza muscular de los 3 grupos musculares de cada extremidad superior e inferior, realizándose en un rango de 0 a 5. 0 va a significar parálisis total del músculo y el número 5 una fuerza muscular normal. Y también pruebas funcionales básicas como la maniobra de Gowers, que sirve para explorar a los niños posibles de déficit de la musculatura de la cintura pélvica. Esta se realiza observando cómo el niño pasa de una posición sentado a estar de pie. También se incluye una prueba de bioquímica sanguínea tomando en cuenta de manera principal los marcadores de creatinina sinasa, ALT, AST y LDH, una prueba de espirometría y si el paciente ya presenta síntomas avanzados que no le permitan realizar estos ejercicios, se buscará el registro de una infección respiratoria, ya que estos son uno de los síntomas que presenta la enfermedad. También el estudio de gota de sangre seca y un análisis enzimático de la alfa-glucosidasa en linfocitos. Otras pruebas pueden ayudar como la biopsia muscular, un electromiograma, pruebas de imágenes musculares, una polisomnografía y radiografías de tórax. Y por último, como prueba para diagnóstico de confirmación o diagnóstico definitivo, serán estudios genéticos como el análisis de mutaciones en el gen de la alfa-glucosidasa ácida. Antes del 2006, el síndrome de Pompe era una enfermedad incurable y aquellas personas que tenían esta enfermedad, lo único que se hacía o el único tratamiento que había, pues era meramente paliativo. Pero el desarrollo de la terapia de sustitución con la enzima alfa-glucosidasa recombinante humana ha constituido el primer tratamiento específico de la enfermedad de Pompe. Realmente aquellos 2 aspectos básicos o 2 tratamientos básicos generales que se le da a cualquier persona son los siguientes. La primera es la intervención nutricional, es decir, su dieta, y la segunda son las terapias físicas que se le da a todos, o es lo que se busca dar o implementar. Esto porque, las terapias físicas y como ejercicios aeróbicos o fisioterapia estaban ayudando y manteniendo la capacidad de movilidad y fortaleza de los movimientos. Otro tratamiento que se da es
al administrar de manera exógena la enzima maltasa ácida. Eso sí, se busca que en un futuro se pueda sintetizar la maltasa para administrarla en pacientes. En cuanto a la dieta, lo que se recomienda es que aquellos pacientes que tengan esta enfermedad solo estén consumiendo el total de proteínas de 25 a 30% del total de calorías. También se busca que se reduzca la ingesta de hidratos de carbono y se añaden suplementos de vitaminas y minerales. El síndrome de Pompe es una enfermedad que se debe a un déficit de maltasa ácida en nuestro organismo. Este síndrome es una enfermedad considerada rara debido al nivel de frecuencia que ésta se ve, ya que solo una entre 40.000 personas presencia síntomas o tiene esta enfermedad. Lo que generalmente ocurre con este tipo de personas es que de manera progresiva sus músculos se van a ir atrofiando. Además, esta enfermedad va a estar generando insuficiencia cardíaca y problemas respiratorios. Actualmente se sigue buscando una cura para esta enfermedad, ya que el tratamiento con enzimas aún se sigue estudiando y revisando. Cosas que sabemos sobre esta enfermedad es que no hay manera de evitarla y que se va a ir transmitiendo de manera o de herencia genética. Aún así, con lo poco que se conoce de esta, pues es difícil de diagnosticar, ya que se puede estar confundiendo sus síntomas o signos con otras enfermedades. Este síndrome, si no se diagnostica a tiempo, puede generar graves daños al paciente e incluso la muerte. Es por ello que nosotros, al tener el diagnóstico positivo de que esta persona tiene esta enfermedad, se debe actuar de la manera más pronta posible y reaccionar a tiempo, así evitando que el paciente sufra más daños e incluso mitigando dicha enfermedad. Es aquí donde nosotros vemos la gran importancia que una enzima tiene y puede llegarnos a afectar si nuestro organismo no la genera de la manera adecuada.